Hola, ¿qué tal? ¿Quieres saber cómo repintar tu guitarra eléctrica y no morir en el intento? Quédate con nosotros. Bueno, pues ya con todo listo y para irnos de lleno a la información, ya simplemente pedirte que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este momento y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video de esta serie, cómo repintar tu guitarra eléctrica. También te dejamos nuestras redes sociales para que ahí también te des una vueltecita y verás que vamos a estar compartiendo material muy interesante que tenga que ver con la serie que estamos llevando a cabo. Así es que sin más, te damos la bienvenida y comenzamos. A ver, miren, acabo de terminar la aplicación de los pozos. Se ve súper bonito este color. Ahí se ve un tanto medio fosforescente, pero también acuérdense que conforme pasan los minutos el color va tomando más intensidad, va cubriendo mejor. Y también este color, la prueba de color se hizo con el brillo final, entonces todos esos factores influyen en el tono final. Todo eso lo hace el técnico y a mí ya me entrega el color listo, todo el kit de pintura listo para que quede como espero, ¿no? Entonces, pues ahí está. Vamos a esperar unos minutos a que seque, ya saben. Vamos a dar unos 10 minutos y empiezo a aplicar en todo lo demás. Ok, chavos, le estoy dando igual 10-15 minutos entre mano y mano de pintura. Pues, ¿qué les digo? Se los dije al principio del video, de la serie, perdón, por ahí del segundo capítulo. Pues es que si en el tiempo de las lijas, del lijado, del asentado, lo haces bien, pues esto ya es divertido y fácil. Aplicar ya es la parte divertida, entonces pues esto está siendo divertido porque pues se revela ante nuestros ojos un color hermoso que hicieron en pinturas Arroyo. Y bueno, hoy ya no me da tiempo de echarle el brillo, pero mañana que le echemos el brillo, bueno, van a ver, esto se va a ver espectacular, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita muy buen trabajo todo, estoy súper complacido, súper complacido. Y bueno, voy a seguir, voy a regresar al punto, los pozos. Voy a apagar mi compresora para que no nos estorbe. Bueno, entonces los pozos, todas las orillitas, porque este ya es nuestro color final. Ay, lo que apliquemos mal ahorita ya se queda. Pareciera que me quedo mucho tiempo estático, pero tengo muy cerrada la llave de aplicación. Quiero decir, la llave de material. Entonces realmente está saliendo muy poca pintura. Todas las esquinitas. Ya sabemos, ¿no? El diablo está en los detalles. Aquí estoy echando puro aire, como para sopletear.
La pistola arrojó ahí algo mal. Miren, la pistola arrojó algo ahí. Antes de que seque lo voy a remover con un masking. Luego les cuento cómo. Bueno, pues ahí está, ya no se ve. Lo retiré con el masking. Es aquí. Básicamente desapareció y continuamos con la aplicación. Ok, chavos, pues ya no les echo mucho choro con el brazo porque es básicamente lo mismo que hice con el cuerpo. Voy a aplicar el solvente limpiador. Bueno, primero voy a sopletear, luego solvente limpiador, luego trapo barniz por todos lados y luego voy a aplicar el fondo de Sayer, el 0042. Voy a usar la pistola no en punto, sino en vez de en punto un poquito abierto. No el abanico completo, sino un abanico pequeño. Y me voy a ir así, luego me voy a pasar del otro lado y me voy a venir así, ¿sale? Luego le voy a dar aquí para los contornos. Luego lo voy a desmontar y le voy a dar a todo el brazo y a todo el headstock. Luego lo voy a voltear y le voy a dar a todo el headstock de frente. Y siempre, 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 siempre cuidando mucho rellenar los contornos, ¿sale? Poner buen de material en todos los contornos, todas las esquinas. Este es bien fácil de que quede mal. Es bien fácil de que le falte material y apenas quieras asentar el fondo, ¡pras!, te quedes sin fondo. Prácticamente ni voy a tocar los contornos cuando vaya a asentar el fondo del brazo. Entonces bien aseguradito en cada mano de que estoy saturando bien de material todos los contornos, ¿sale? Bueno, pues vamos a darle. Miren, les paso un tip. Ya les había dicho que el material, el fondo preparado, a partir de que se prepara dura 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Ahorita como voy a dejar secar un poco más, curar un poco más esto para poderlo asentar bien, prefiero sacarle el fondo a la pistola, porque si lo dejo en la pistola se empieza a secar, se hace chicloso y tapa la pistola, y luego a la hora de que aplicas te escupe pedazos chiclosos de fondo sobre de la superficie. Entonces lo mejor que se puede hacer es sacarlo. Ya le puse diluyente a la pistola, la limpié y bueno, pues que no esté el material secándose dentro de la pistola. Sale mejor aquí, y ahorita que lo vaya a usar para volverle a dar sus últimas manos al brazo, le pongo un poquito de diluyente como para que vuelva a agarrar la viscosidad exacta y vámonos, ¿sale? Y bueno, les enseño estos pedazos de unicel que uso para que no se vaya a dañar el brazo. Bye.
Ok, bros, pues aprovechando que es muy temprano y todavía no están pasando los carros, se puede grabar en paz un poquito. Ya está el fondo, ya está seco, 12 horas lo dejé, que en realidad este fondo es rápido, en 3 horas lo puedes lijar, pero bueno, 12 horas han pasado. Le voy a dar su lija 400, ya saben, básicamente con la mano en toda el área pues en esta área del brazo. Aquí con su taco para nivelar, taco para nivelar, taco para nivelar, taco para nivelar, taco para nivelar. Ojo, todo lo que es esta parte, todas estas orillas y todos los perfiles los voy a dar solamente, bueno, con lija 400, todo esto con mi mano. O con taco, muy suavecito, mi mano y taco, suavecito. Y los perfiles no los voy a tocar más que con la lija 600. Apenas los quiero molestar porque, les repito, en una forma en especial en esta guitarra donde está tan perfilada, tú le das tantito así y te llevas el fondo y valió gorro. Entonces, con mucho cuidado. Ya está terminada la lija 400. No veo espacios brillosos. Lo hice con muy poquita agua o prácticamente sin agua. Obviamente le di a los cachetes para ponerlo a nivel con lo que es el brazo. ¿Se acuerdan que teníamos ese problema en el brazo de que había un desnivel entre esta parte del brazo y el cachete del diapasón? Ya está parejito. Si se dieron cuenta, aquí en las orillas le doy, pero suavecito, así bien suavecito en las curvas, que ahí el material se cae bien fácil. Le di primero con taco en las superficies planas y después con mis dedos. ¿Por qué con los dedos? Para que entren. Lo que les digo, los dedos no son parejos, los dedos se meten en los surquitos que pueda haber. Ahí me ayudan los dedos porque se meten y bueno, me ayudan a no bajar tanto con la lija. Aquí igual le di con el taco y ahorita le voy a dar un poquito con los dedos. Bueno, se siente lisito, hermoso. Esto va a quedar perfecto, como si nunca hubiera tenido ningún defecto. Les decía, acuérdense que cuando demos la primer mano de pintura se van a revelar muchísimos problemas, o bueno, a lo mejor no muchísimos, pero se van a revelar todos los problemas que no podemos ver ahorita. Y no pasa nada, es parte del proceso. Ya en ese momento, teniendo esa capa de revelado, pues tomaremos decisiones de los siguientes problemas.
te vas a evitar mil problemas. Bueno, ahora viene lo más delicado, los contornos, los perfiles. Suavecito, mira. Mira, muy suavecito, pero sí estoy lijando, ¿eh? Oigan, ahí se oye el trabajo. Ahí se oye. ¿Para qué? Para generar adherencia. Queremos adherencia, en especial en esos filos. Por lo mismo de que esos perfiles no agarran casi nada de material. Entonces, con más razón queremos ahí buena adherencia. Miren, los cachetes no se van a pintar. De hecho, los vamos a enmascarillar. Pero sí tienen que estar bien lijaditos a 600 porque ya ahí va a descansar el clear. O sea, los cachetes van a llevar poliuretano. Sobre de ellos va a descansar el poliuretano. Entonces, tienen que estar, aunque no vayan a recibir pintura, igual bien lijaditos a 600 para cuando el clear llegue ahí a esa superficie esté bien bonita. Ok. Pues se siente muy bien, no le veo brillos, yo creo que ya está. Ahora lo que sigue va a ser enmascarillar los cachetes con una cinta especial y seguimos. Les cuento, señores, solvente limpiador, ¿sale? El famosísimo, una toallita, cinta para enmascarar 3M delgadita, verde, importantísimo, verde. ¿Por qué? Es flexible y tiene un pegamento que te permite corregir. Puedes pegar y levantar varias veces y se mantiene. Y muy importante, a la hora de que vas a retirar el enmascarillado, cuando ya está pintado, cuando ya está la pintura lista, lo tomas y sale de una pieza. ¿Sale? Entonces voy a usar de una vez solvente limpiador. ¿Para qué? Para que el pegamento de la cinta pegue perfectamente. Para quitar grasas, polvo y todo lo que pueda haber aquí que impida que pegue. Miren, y usando el solvente limpiador también podemos ver que está muy bien lijado. Todo se ve brillante, todo se ve parejito, todo se ve bien. Ok, este solvente limpiador seca de volada prácticamente en cuanto se evapora. Y lo que voy a hacer es correr una línea. Me voy a comer un poquito del cachete, ahorita les pongo a detalle. Pero voy a correr una línea de tape en todo esto. ¿Sale? Dejando un poquito del cachete descubierto. ¿Por qué? Porque quiero que la pintura cubra ligeramente el cachete para que no pase lo que pasó como estaba anteriormente la guitarra, en que se podía ver el color de abajo. Entonces lo que quiero es que la cinta deje un poquito del cachete descubierto. Miren. Ay, está cañón porque estoy aquí en el jardín y todo incómodo, pero bueno, hay que rifar por la banda, ¿no? Ustedes rifen con los likes, oigan, no sean gandallas, vean todos los clips de principio a fin, eso me ayuda, eso ayuda muchísimo. No es nada más de que si la gente se suscribe y le da like, sino el algoritmo de YouTube quiere ver que la gente vea los videos completos. Ok. Sí estiro la cinta, pero no fuertísimo. La estiro suavecito nomás para que se mantenga recta. Híjole, me confunde porque está la otra pintura abajo.
Ahí está. Ahorita lo grabo con el celular a detalle y les enseño. Pero ahí quedó, lo pego chido. Y ahora voy a poner encima un pedazo de tape azul. Entonces voy a limpiar también este tape, para que el tape azul nuevo agarre bien chido. Pero ya tenemos todo el cachete ahí listo. Déjenme grabar con el teléfono de una vez. Miren, ahí está. Se alcanzan a apreciar que estoy dejando una ligera línea de madera, ¿no? Del rosewood, para que se pinte. Ahí se ve. Ahí está. Y ahorita que no hablo, los perros se callan. Ahí está. Esta cinta la usan los pintores para hacer figuras, porque se puede doblar. Y hay otra todavía más flexible que es color azul. Pero bueno, a mí esta me ha funcionado perfectamente, no necesito más. Y dura, es cara, pero dura. Entonces bueno, si dura, pues ya no es tan cara, ¿no? Lo mismo acá. Sí. Con mi mano derecha estiro la cinta para que se mantenga en esa línea recta. Con mi mano izquierda voy pegándolo. Y me parece que esta me quedó mucho mejor a la primera. De hecho, ya la estoy pegando. Sale, chavos, ya está el café. Esto empieza a tomar forma. Motivation. Bueno, ahora una línea de masking azul que vaya sobre la línea del masking verde. Pinche café lo puse, el café lo puse muy grande ahí. Sale. Ahora necesitamos una tira de masking azul que vaya sobre, por supuesto sin tapar, el masking verde y hacia el diapasón. Ok, para proteger el diapasón de la pintura. No queremos color en el diapasón. A mí no me gustan los diapasones barnizados, menos aún pintados. Ok. Ahí está. Bien selladito para que no se meta la pintura en ningún lado. Ahorita vamos a cortar los excedentes. Porque ya lo único que queremos que le caiga a los cachetes del diapasón es clear, poliuretano, brillo, pero no queremos que les caiga pintura, color. A ver, aquí tengo duda, mejor de una vez.